Voice to Voice, las voces del marketing B2B. En los medios escuchamos una y otra vez referencias a los influencers. Generan opinión, crean tendencias, aumentan ventas. Pero antes de haber redes sociales o internet, ¿había influencers? La respuesta es sí, y uno de los principales fue un periodista cuyo editorial cambió el curso de una guerra, Vietnam. Walter Cronkite era el presentador de las noticias de las 7 de la tarde en la CBS. Lo fue durante 20 años al frente de un equipo de 300 personas y con $100 millones de presupuesto anual. Cronkite fue quien dio a los americanos la noticia de la muerte de Kennedy o quien entró en su salón para contarles la llegada a la luna. Pero su mayor fuerza de influencia se percibió cuando él solo, en una única intervención televisiva, cambió el curso de la guerra de Vietnam. Sucedió el 27 de febrero de 1968. Cronkite salió al aire en un programa especial llamado Report from Vietnam. Hemos sido decepcionados con demasiada frecuencia como para tener fe por más tiempo, dijo Cronkite, y explicó que en su opinión no era posible la victoria y lo mejor era buscar una salida honorable y dejar Vietnam. Tras ese programa, el presidente Lyndon Johnson dijo a su equipo: si he perdido a Cronkite, he perdido a América. Así fue. La clase media retiró su apoyo a la guerra, la opinión pública se encendió y Estados Unidos abandonó Vietnam con los acuerdos de París. ¿Quién tendría hoy esa enorme capacidad de influencia? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast V2V, Voice to Voice, o B2B, como lo queráis llamar. Hoy vamos a hablar sobre microinfluencers en el mundo B2B, en el mundo business to business. Y este es un capítulo muy especial, porque contamos hoy aquí con algunos de los rostros más exitosos y con más capacidad de influencia en entornos de conocimiento que os van a interesar. Nos estéis viendo en nuestro canal de YouTube o nos estéis escuchando en nuestro podcast, quedaos porque hoy vais a aprender muchísimo, vamos a aprender muchísimo. Está con nosotros Silvia Leal, divulgadora científica y experta en tecnología y transformación digital, con una amplísima trayectoria en el mundo empresarial y académico que voy a resumir porque incluso pasó a asesorar a la Comisión Europea, ha trabajado en escuelas de negocios, con escuelas de negocios como el IE y colabora con distintas empresas como conferenciante o Key Opinion Leader. Colaboradora habitual en medios, escribe en la revista Influencers y cuenta con podcast propio, del que además soy fiel seguidor. Tendencias con Silvia Leal. Silvia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí. Bueno, vaya compañeros además que me has traído. Me nombras la primera, pero vamos, estoy deseando escucharles también, ¿eh? Muchísimo nivel y muchísimas gracias por acompañarnos, Silvia, que además estamos colaborando en cositas de metaverso, ¿no? Que muy pronto verán la luz. Efectivamente, y me he incorporado como miembro de vuestro consejo asesor, o sea que habría que meterlo también, pero bueno, no queríamos hacerlo más largo y sí, estamos haciendo proyectos de metaverso. Efectivamente, ya lo iremos contando a nuestra audiencia. Oye, Silvia, en tus últimos episodios del podcast hemos visto cómo hablabas de lo importante que es el aprendizaje constante, ¿no? Este always learning. ¿La tecnología nos conduce a aprender tan rápido que el aprendizaje se vuelve superficial? ¿Hay un cierto riesgo de perder profundidad para saber poco, pero de muchas cosas? Bueno, yo creo que a la hora de hablar de aprendizaje, lo primero que hay que hacer es recordar lo que decía José Antonio Marina en mi serie de televisión, y lo voy a recordar literal. Hemos entrado en la era del aprendizaje. ¿Aprendes o te vas a la cuneta? Entonces, eso es lo primero, tenemos que aprender. Y la tecnología nos permite aprender más rápido y mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer también con un poquito de conciencia y sentido común es estudiar cosas que nos permitan trabajar mejor, ser más útiles, empleables, que dice Manpower. Y el conocimiento no tiene por qué ser superficial ni bajar la calidad. Esto es una cosa que tenemos que trabajar todos a nivel individual y asegurarnos de aprender cosas útiles, pero eso entra dentro de la responsabilidad individual de cada uno.
Bueno, hay que aprender constantemente, ya tenemos un titular para hoy. Seguimos presentando a nuestro plantel de invitados. Manuel Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear, especialista en energía y divulgador científico. Colabora en medios de comunicación como Libertad Digital y nos explica cómo funciona la energía en 2 minutos en su canal de YouTube The Good Mafo. Además, acabas, Manuel, de publicar nuevo libro En busca de la libertad. Hola, Manuel. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. Ese libro, vamos, pinta muy bien, ¿eh? Bueno, espero que lo leáis. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, nunca nos ha interesado tanto a quién compramos el gas en España o cómo se fija el precio de la luz. Bueno, no sé si es buen momento o mal momento para hablar de energía, pero desde luego supongo que hay un interés creciente, ¿no? Bueno, indudablemente. Yo creo que la sociedad en general hemos vivido en este país y en todos los de Europa, hemos vivido demasiado bien durante demasiado tiempo y se nos ha olvidado de dónde viene lo que nos hace vivir bien, ¿no? La gente enchufaba las cosas en su casa, le daba el interruptor, había siempre luz y hemos olvidado de dónde viene y los riesgos que tiene no tenerla, ¿no? Y yo creo que en estos últimos meses, ya viene sucediendo desde hace ya unos cuantos meses, desde principios del año pasado, pero con la invasión de Ucrania yo creo que la gente ha sido un shock de realidad de decir, cuidado, que nuestro bienestar depende de algo que no tenemos, que son fuentes energéticas y por primera vez han visto las orejas al lobo en décadas, ¿no? Creo que los que hayan vivido la crisis energética del 73 pues igual vivieron algo parecido. Yo no había ni nacido, ¿no? Pero el shock de realidad que estamos llevando en la actualidad es muy grande. Sigo presentando. Carlos Otto está también con nosotros hoy, periodista freelance de tecnología, economía y emprendimiento. Colabora con medios de comunicación como El Confidencial y también se dedica a la creación de contenidos para empresas. Fundador y director del Enemigo Anónimo, la primera serie documental sobre ciberseguridad hecha en España. Y además colabora con LinkedIn como editor de noticias para profesionales de habla hispana. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias a vosotros, Ander, es un placer. Oye, Carlos, en estos tiempos que además nos comentaba Manuel, ¿no? de conflicto bélico, de amenazas, no sé si vivimos en una era de ciberseguridad o una era de ciberpeligrosidad, pero desde luego que también hay más demanda que nunca sobre esta materia y supongo que a un experto de ciberseguridad hoy en día no le falta trabajo. Pues fíjate, creo que hay varias cosas que comentar en ese sentido, voy a intentar resumirlas muy rápido. Efectivamente vivimos en una época de ciberpeligrosidad y en absoluto tiene pinta de que esto vaya a decaer, más bien al contrario. En cuanto al empleo, yo creo que hay una situación dual. Por una parte, efectivamente, al quien se forme en ciberseguridad no le va a faltar trabajo. La otra parte, la más negativa, es qué tipo de trabajo va a tener. Es decir, yo escucho en los últimos años a muchas empresas decir no hay profesionales cualificados para cubrir todos los puestos de trabajo, todas las vacantes que tenemos. Mi traducción, mi interpretación de eso en realidad es un poquito más larga. No hay profesionales lo suficientemente cualificados para ocupar los puestos de trabajo que necesitamos pagando el sueldo que queremos pagar. En muchos casos suele estar en torno a los 20.000 euros. Fíjate, ahora mismo hay muchas formas de entrar a la ciberseguridad. Antes había una, ingeniería informática, algún tipo de especificación y poco más. Ahora puedes entrar desde FP, desde ingeniería informática, desde másteres, posgrados, hackatones, bootcamps de todo tipo. Ahora bien, yo hace pocas semanas, y sé que esto es una experiencia anecdótica mía, que no tiene por qué ser representativa, pero lo veo en muchas partes, porque además yo edito semanalmente una newsletter con ofertas de empleo, y en España nos encanta decir que la gente de ciberseguridad gana 30, 40, 50.000 euros, incluso 100.000 euros algunos. Bueno, vamos a calmarnos, como decía el meme. Yo conocí hace poco a una persona que trabaja en una grandísima consultora tecnológica a nivel mundial en ciberseguridad y ganaba 12.000 euros anuales. Yo soy periodista, hay pocos sectores más precarios que el periodismo y yo en periodismo nunca he visto sueldos de 12.000 euros anuales. Entonces, a un profesional en ciberseguridad efectivamente nunca le va a faltar el empleo, otra cosa es de qué calidad sea ese empleo. Luego vamos a hablar de periodismo también y de la situación que vive esta profesión. Vamos a acabar la ronda de presentaciones con Emilio Márquez, es moderador del Club de Debate y Negocios La Latina Valley, fue incluido en 2020 y 2021 en el top 100 de influencers según la revista Forbes.
Business Angel y generador de contenido sobre economía digital en sus redes sociales, donde cuenta con 350.000 seguidores. Habitualmente publica contenido divulgativo, especialmente en materia de emprendimiento, negocios online o comercio electrónico. Ha lanzado además una guía de uso de LinkedIn para profesionales y empresas. Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación con tan grandes profesionales. La verdad es que es un gustazo contar con todos vosotros hoy. Uno de los mensajes que comentabas, Emilio, en este ebook que hemos tenido la oportunidad de leer, hablaba sobre lo importante que es generar identidad propia en LinkedIn, que hoy hablaremos también mucho de LinkedIn. ¿Lo hacen bien los directivos españoles? ¿Logran esa identidad propia? ¿Logran ser diferentes? Dentro de la pregunta españoles versus otros países, bastante bien, nos llevamos bastante buena marca y buena nota. España top 10 en uso de LinkedIn a nivel mundial, donde a nivel por población no debería de tocarnos un puesto tan elevado, al mismo tiempo que incluso llegamos a tener en España una red social profesional patria con bastante buen predicamento y conocimiento en sus tiempos. Pasa que LinkedIn hoy día es la gran red social profesional. Al carácter español le gusta mucho el poder conectarse, el conversar, el conectar, el hacer negocios. LinkedIn se lo facilita. Y a nivel de creación de contenidos, porque ya LinkedIn ha traspasado las redes de simplemente de búsqueda de empleo, a nivel de generación de contenidos es una plataforma donde te puedes formar, donde puedes opinar, donde puedes obtener información sectorial de todos los sectores B2B que nos podamos imaginar, de grandísimo valor, porque hay firmas que realmente tienen una cualificación, un conocimiento, un expertise increíble, que está compartiendo día a día un comentario, un artículo, un post, un vídeo, donde realmente el contenido de valor y la comunidad que se crea y la conversación que se está creando hoy día por parte de los directivos españoles es para darnos una muy buena nota, aunque por supuesto todo tiene posibilidades de mejorar. Hombre, y para eso estamos también aquí, para enseñar un poquito y para aprender. Oye, me encantaría repreguntaros a cada uno de vosotros sobre estas pinceladas que habéis dado de lo mucho que sabéis, ¿no?, en vuestros ámbitos de conocimiento, pero no debiéramos perder perspectiva de por qué estamos aquí. Estamos aquí porque en el área de comunicación B2B en Evercom cada vez más oímos a clientes pedirnos que necesitan apoyarse en influencers como vosotros para también trasladar su mensaje a sus comunidades de públicos, pero no siempre encuentran facilidades para identificar esos perfiles que tienen capacidad de influencia en entornos profesionales. Nichos como pueden ser pues, la ciberseguridad, la tecnología, la energía, el emprendimiento. Por eso, en Evercom lo que decidimos fue hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis cuantitativo y cualitativo de quién estaba hablando sobre estas temáticas y dimos con perfiles como vosotros. Por cierto, el estudio lo podéis ver, os lo vamos a poner en la descripción de este vídeo, de este podcast, para que lo podáis descargar y lo podáis consultar. Así que hoy estamos para aprender de cómo deberían las marcas trabajar con influencers como vosotros. Me gustaría empezar preguntándoos por el palabra de influencer, ¿vale? Porque no sé si os sentís identificados con, oye, pues yo soy influencer o me lo considero, o prefiero llamarme generador de contenidos, o Silvia, ¿es una etiqueta con la que te sientes cómoda? Bueno, yo a mí misma jamás me llamo influencer. De hecho, normalmente lo que utilizan en mi caso es Key Opinion Leader, porque, por ejemplo, hablábamos del metaverso. Yo, la especialidad que tengo es explicar de una manera muy sencilla las cosas que son muy complejas y además opino y me creen, porque suelo opinar con criterio y acierto en mis predicciones. Suelo acertar bastante. Y de hecho del metaverso llevo hablando ya un montón de tiempo con la frase de hay que hacerlo muy mal para no tener éxito, y se cumplió. Y ahora todo el mundo me dice, mira lo que nos decías y no te hacíamos caso, ¿no? Entonces yo, influencer, ¿no? Me considero que sí, que explico claro, bueno, pues lo que es difícil algunas veces de entender, criptos, NFTs, todo esto, y opino y trato de predecir lo que va a pasar y también acierto. Entonces, Key Opinion Leader yo creo que es mucho más ajustado. Ya influencias, no influencias, bueno, pues yo creo que consigo que entiendan que no es poco. ¿Los demás os sentís, Carlos, la etiqueta de influencer? Lo digo porque en general creo que no gusta, ¿no? Esa etiqueta, ¿no? Yo creo que en general no gusta. En mi caso no me gusta, y no solo es una cuestión de falsa modestia, sino que realmente estoy
convencido al 100% y sin ningún tipo, repito, de falsa modestia, que no influyo absolutamente a nadie en este mundo, mucho menos a las empresas de ciberseguridad, que bastante tienen con lo suyo como para encima estar pendiente de lo que opino o dejo de opinar yo. Además es que, hombre, entiendo que un influencer, más allá del término, porque luego el término se puede cambiar sin mayor problema, al final se define por el criterio que pueda tener, ya no solo en su área de conocimiento, sino, por suerte o por desgracia, también en áreas un poco laterales, digamos. Estoy recordando el caso, que a lo mejor no está especializado en B2B, pero estoy recordando a Marina Gers, que es una aparente influencer que acabó diciendo que el COVID no existe. Es el primer caso que me ha venido, pero hay muchos más. Es decir, puedes también recurrir a un influencer que un día dice que va a Andorra, que se va a Andorra a vivir, cada cual que haga lo que quiera, pero te lo hace con un discurso muy agresivo y demás. Entonces, bueno, desde luego no me considero influencer y estoy absolutamente convencido de que no lo soy, y además entiendo bastante esa especie de rechazo que decía la palabra. Yo creo que sí tenéis capacidad de influencia. Lo que pasa es que quizás pues uno tiende a gestionarla, ¿no? Por un poco también la capacidad de gestión de los egos. Pero o sea, es indudable y hay hechos comprobables de que tenéis una comunidad de seguidores amplia y que además tenéis vuestro engagement. Pero otra cosa es que el término nos genera rechazo porque nos conduce quizás a perfiles que no son los vuestros, ¿no? Con los que podéis no sentiros identificados, ¿no? En cualquier caso, también creo que el concepto de influencer y de generación de influencia pues también cambia, ¿no? Como cambian los tiempos. Escuchábamos antes de la voz de nuestro storyteller el caso de Walter Cronkite, que por desgracia nos recordaba mucho también a la guerra que vivimos, ¿no? En el que pues un periodista fue capaz de cambiar el curso de una guerra a partir de cambiar la opinión o la percepción que la gente tiene de la propia guerra. En esta guerra que estamos viviendo también vemos, ¿no?, cómo se genera influencia por parte de Rusia. De hecho, ya se le llama operación especial, no guerra. Por la parte de Ucrania hemos visto cómo Zelensky se convierte en una especie también de gurú de la comunicación. Me pregunto, respecto al Walter Cronkite que vimos en Vietnam y el Zelensky de hoy, ¿un influencer tiene más capacidad de influencia que un periodista? Estamos hablando posiblemente de épocas distintas. Cuando Cronkite había un número de canales muy reducido. Como en nuestros viejos tiempos en España salí en televisión española, cuando solo había 2 canales, pues era hace una vez el hombre, pues lo era absolutamente todo, pero ha evolucionado. Respecto a la pregunta de la entradilla de si hay un influencer hoy día en el mundo, yo diría que solo hay uno en todo el planeta, llamado Elon Musk, donde sus palabras, su opinión, su cómo se levante ese día puede cambiar completamente la economía, lo que la globalidad planetaria puede tener planteado sobre algo, y aún así el propio Elon Musk también tiene sus claroscuros. Con lo cual simplemente ha evolucionado, donde antes era muy sencillo que un periodista en un canal, en una network americana, pudiera cambiar el destino de una guerra como la de Vietnam, pero hoy día es que se ha evolucionado, ha multiplicado los canales, ha habido un momento bidireccional donde no solo hay alguien que esté opinando hacia la masa, sino que todo el mundo puede a su vez aportar su comentario. Alguien desconocido puede convertirse en tremendamente viral y poder cambiar lo que está ocurriendo. Y sobre Zelensky también tengamos en cuenta un detalle: era actor, conocía y manejaba perfectamente los medios de comunicación. La batalla por el relato la está ganando Ucrania de profundamente largo, pero porque ya le venía de casta al galgo y el conocimiento a Zelensky sobre el mundo de la comunicación, con lo cual está como pez en el agua, en el medio que siempre ha sido mejor, capaz de manejar mejor. Para mí es un error confundir los ecosistemas de las redes sociales con la sociedad en general, ¿no? Porque yo creo que los perfiles de redes sociales, y dependiendo en qué red te muevas, yo por ejemplo, donde más me muevo es en Twitter, está claramente sesgada. Es decir, no es una muestra representativa de la sociedad. Yo siempre digo, a forma de chascarrillo, pero fue un tuit que fue real. Cuando Ayuso ganó por mayoría absoluta y alguien puso en Twitter: no me puedo creer que haya pasado esto, si en Twitter íbamos ganando, ¿no? Claro, porque la sociedad no es el Twitter, por mucho que nos creamos que sí, y podemos llevar años en Twitter, llevo muchos años en Twitter intentando hacer divulgación,
pero el alcance que tienes es muy limitado, o sea, no llega ni de lejos a los medios de comunicación tradicionales. De hecho, hace unas semanas, cuando Rusia invadió Ucrania y tuvimos 3 apocalipsis nucleares en 15 días, y los medios de comunicación mayoritarios nos demandaban, tanto a Alfredo, operador nuclear, como a mí, y estuvimos en Telecinco, y estuvimos en Antena 3, y estuvimos en todas las cadenas. Yo iba a estas vacaciones por mi localidad natal en Asturias y todo el mundo me iba diciendo te vi en la tele, te vi en la tele, te vi en la tele, y no me dicen te vi en el Twitter, te vi en el Twitter. O sea, el alcance es muchísimo mayor en los medios tradicionales. Yo creo que el poder de influencia de la prensa, llamémosla real, es muchísimo mayor que las redes sociales. A mí mis hijos me dijeron, papi, hazte youtuber. Yo me hice youtuber porque me dijeron, hazte youtuber, ¿no? Y me hice un canal de YouTube y le dije, ya soy youtuber, y me dijeron, no hombre, pero de esto no. Yo creo que ellos querían que me hiciera gamer o algo así, ¿no? Que es lo que para ellos es un influencer, no alguien que habla de energía nuclear, que a ellos no les interesa absolutamente nada. Pero hay mucha gente a la que sí le interesan temas muy variopintos y muy diversos, gente que demanda información, que es cierto que en los medios tradicionales no se tratan esos temas, ¿no? Tú no puedes poner el telediario y que alguien esté hablando de cómo funciona un reactor nuclear, pues te lo tienes que buscar tú. Y claro, si lo buscas lo encuentras, porque ciertas personas estamos ahí haciendo eso. Pero es un nicho muy pequeño y podemos tener algunas decenas de miles de seguidores, pero no vamos a ir mucho más allá, porque no hay tanta gente a la que esto le interese, ¿no? Diríais, bueno, sí. Sí, es que acabas de abrirme los ojos respecto a algo que para mí es importante. Los medios de comunicación están influenciando y nosotros, por lo que escucho a Emilio, Carlos, por lo que te acabo de escuchar, estamos abriendo los ojos. Entonces nosotros tenemos nuestro nicho respecto a aquel que está escuchando todo lo demás y dice, a ver, yo quiero saber que me des una opinión no sesgada, porque nosotros damos opiniones de, mira, esto es lo que hay, yo no estoy vendiendo nada, respecto a lo que está sucediendo en nuestras distintas áreas. Entonces, ellos influencian, nos llaman influencers a nosotros, y nosotros lo que estamos haciendo es abrir los ojos a la gente. Y luego ves los medios de comunicación, mira, yo he salido la semana pasada en el telediario de Antena 3 y me decían, te he visto, 5 segundos. Es que a los 5 segundos la gente se aburre ya de escuchar. Y ojo, que estaba hablando de las criptos, las islas con criptos, y me dan 5 segundos. Pero claro, ahí alguien se da cuenta de que si quieres saber de verdad qué está pasando, te tiene que seguir a ti, y entonces eso te amplía y luego en tus propios canales ya pueden saber la realidad de lo que está sucediendo. Pero nosotros no somos los influencers, son ellos. Nosotros somos los que abrimos los ojos a aquellos que realmente necesitan saber qué es lo que está sucediendo en ciber, en emprendimiento, etcétera, porque hay mucha noticia por ahí que la lees y nos pasa a todos. Ojo, o sea, con esto no cuestiono el trabajo de los medios de comunicación. Lo que estoy diciendo es que, bueno, pues muchas noticias pues tienen un fin, pues pide esto o haz lo otro, ¿no? Un fin. Y nosotros, bueno, yo no sé vosotros, yo el fin que tengo es decir las cosas, hacer mis libros, mis conferencias y punto. Y es lo que hay. Entonces yo creo que nosotros somos abriojos, eso es lo que trataría yo de buscar un nombre que nos vaya un poquito mejor. Carlos, como periodista, ¿tú crees que los medios de comunicación conservan ese poder, esa capacidad de influencia? Creo que tengo dudas. Y mis dudas son casi más lingüísticas de qué entendemos por influencia. Si por influencia entendemos capacidad de, qué sé yo, de alcance, de llegar a la gente, o al menos de alcance con cierto peso, no sabría cómo definirlo, cierto peso de credibilidad, a lo mejor, que tampoco necesariamente, los medios ganan. Si hablamos de influencia en términos de provocar una acción inmediata, me voy al término, al ejemplo más publicitario que se me ocurre, que es que una influencer salga con un producto y que ese producto se venda. Evidentemente los influencers ganan de carrera, ganan sin despeinarse a los medios de comunicación. También es verdad que los medios de comunicación, o sea, yo no veo ningún problema, como periodista que trabaja en un medio de comunicación, no veo ningún problema en que los influencers influyan más o que alguien en redes sociales influya más que un medio de comunicación, porque la labor de un medio de comunicación en ningún caso es influir. Ojo, lo digo yo que trabajo en un medio de comunicación cuyo lema es el periódico de los lectores influyentes. Pero bueno, por lo menos se lo descargamos a los lectores, no a nosotros. Yo no creo que la labor de un medio de comunicación sea influir. Otra cosa es que tengamos un concepto un poco más amplio de lo que es influencia, y en ese caso sí, a mí me pasa muchas veces, yo llevo cerca de a lo mejor 15 años trabajando en medios de comunicación, mucha más gente cuando he salido con Risto Mejide es cuando me ha dicho que me ha visto y llevo 15 años escribiendo a diario en internet. Claro. O sea, sí, en todo caso creo que a lo mejor la influencia no es tanto de los medios sino de quien consigue salir en los medios y trasladar su mensaje.
Es curioso porque yo creo que si esta pregunta se la trasladamos a los youtubers más famosos, ¿no?, que a lo mejor nos vienen a la mente, probablemente un porcentaje muy alto de ellos nos diría que los medios de comunicación tradicionales no tienen la capacidad de influencia que quizás ellos sí que tienen, ¿no? No tanto por atribuirse a ellos ningún mérito, sino porque para ellos mismos pues la tele está muerta, ¿no?, o está muriendo. ¿Hay una cuestión generacional detrás de esto? Es decir, que siendo así, los medios de comunicación a futuro van a ir perdiendo la capacidad de amplificación del mensaje, ¿no?, que yo creo que en eso sí que habéis coincidido un poco todos. ¿Es una cuestión de tiempo? ¿Es una cuestión de que tienen que transformarse para esas nuevas generaciones? ¿O es que esas nuevas generaciones, cuando lleguen a las edades de ahora, van a seguir consumiendo medios de comunicación como consumimos nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos? Yo creo que hay una parte generacional y otra parte de carácter, digamos, un poco reaccionario. Y me explico. Parte generacional, pues un youtuber o un streamer que critique mucho a los medios de comunicación o que no le interesen, seguramente porque se ha criado en otro entorno audiovisual, no tanto con plataformas bajo demanda, que son medianamente recientes, sino sobre todo por una cosa que hemos hecho muy mal los medios de comunicación, es que hasta antes de ayer, y me atrevería a decir que incluso a día de hoy, a los youtubers los tratábamos de una manera, con una condescendencia, con una prepotencia. No hace tanto que si un youtuber salía en la tele, la primera, la segunda o la tercera pregunta, como muy tarde, era ¿cuánto ganas? Cuando no nos has preguntado tú aquí cuánto ganamos, ni nos lo preguntaría Susana Griso, pero llega un youtuber y se lo preguntas. Y además con cierta condescendencia de, bueno, cuéntanos a ver qué haces y decidiremos si nos parece bien o no. Entonces, ese carácter reaccionario lo entiendo por parte de un youtuber, un streamer, alguien que está en otro tipo de plataformas. Si a eso le unimos, y esta es mi opinión, como todo, pero esta puede estar mucho más sujeto a que esté equivocado, si a eso le unimos una especie de auge de según qué mensajes reaccionarios que venimos viviendo en España en los últimos años, según los cuales básicamente todo lo que te llega es mentira, no solo por parte de un medio de comunicación, sino del ministerio de no sé quién, de no sé cuántos, son lobbies, está Soros, Soros lleva décadas untando a medio mundo, no sé cómo le sigue quedando dinero. Bueno, se junta todo y en esa especie de mixtura acaba generándose eso. Aún así, creo que es algo temporal. Yo no sé cuánto tiempo llevamos matando la tele. Y hace 4 o 5 años me acuerdo que estuve con un directivo de A3 Media y me dijo, ¿tú te has visto la evolución de las audiencias? Cada vez nos ve más gente. Entonces, ciñámonos a los datos. Otra cosa es que otro tipo de canales se abran paso. Pero lo que pasa es que nos gusta enseguida matar y decir que no sé qué está muerto y que lo que nació antes de ayer es el futuro inmediato. Emilio. Lo que sirve muy bien es para apoyar el tema generacional, es plantear si ha habido algún cambio. Y el cambio es tan sencillo como que en mis tiempos juveniles, con los cuales fue hace demasiado tiempo, las cosas molaban o eran guays, pero ahora lo que nos encontramos es que el lenguaje de los youtubers es global, crean palabras, influyen en la cultura pop actual, y te vas a la capital de Ecuador, la capital de cualquier país hispanohablante o cualquier pueblo de España, y la jerga, el lenguaje es el mismo. Cuando hace 20 años el lenguaje y la jerga que se utilizaba en cada ciudad española podía tener su diferencia y eran absolutamente increíbles con la de cualquier país latinoamericano. No, la juventud no hablaba ni las mismas expresiones ni las mismas palabras. Hoy sí, porque un Ibai Llanos está influyendo en cuanto que es capaz de poner encima de la mesa algo que quiera expresar o opinar, y hay una parte de la población, sobre todo la juvenil e infantil, donde los medios tradicionales no saben llegar, no saben tratar, no saben hablarles y no saben cautivarles, y donde va a haber cambios generacionales como que el fútbol tiene un problema. Pero si los estadios se llenan y a las personas de 45 o 50 años el fútbol le encanta, que son los que tienen poder adquisitivo, ya, pero ¿cuántos prefieren ver su partida de su youtuber en un campeonato de League of Legends en Twitch? Reto más de un padre a que sepa descifrar lo que acabo de decir, versus que la juventud no
tiene ningún tipo de interés por el fútbol dentro de un universo absolutamente increíble de posibilidades y donde un Twitch, por ejemplo, está arrasando y está cambiando completamente culturas, lenguajes y todo lo que es la cultura pop. Fíjate, mencionabas el caso de Ibai Llanos, que ha sido un éxito arrollador, incluso yo diría que del paso de Twitch al paso a otros canales y ámbitos, es decir, que le hemos visto en televisión, en prime time le hemos visto entrevistado, ¿no?, en programas de prime time. Y además has hablado un poco también, Carlos, de que la gente ya no se cree, ¿no?, a los medios de comunicación convencionales, ¿no?, o hay una sensación. Posiblemente hay un cierto descrédito, pues fruto también de la crisis económica, ahora me comentaréis. Y posiblemente hay otro descrédito por el tema de las fake news, ¿no? Se ha hablado de que Donald Trump ganó las elecciones gracias a Facebook en su momento, ¿no?, a la generación de noticias falsas en Facebook, lo cual eso presupone, si ese es el motivo, que hay una capacidad de influencia muy grande ahí. ¿Creéis que el mérito de los influencers es un mérito propio? Es decir, oye, me he ganado esto, o es un descrédito también de los medios de comunicación tradicionales porque han cometido errores, o porque hay pues una corriente de verdad, de fake news, de verdad, que hace que te fíes ya no de medios que pueden estar condicionados a intereses corporativos, sino que te fíes de personas. ¿Hay un cambio de paradigma? ¿Hay un switch en la gente que ya no se fía de marcas sino de personas? Los medios de comunicación tradicionales, lo que yo creo es que hay dos tipos de personas, ¿no?, generalizando mucho. La gran mayoría de la población y luego un grupo muy pequeño que es el que está dispuesto a cambiar de opinión en algo. Creo que la gran mayoría de la población consume medios de comunicación afines a su pensamiento, o sea, que reafirman lo que ya piensa. Es decir, van con un apriorismo a mirar las noticias. Por eso la gente toda la vida está viendo el mismo telediario de la misma cadena de televisión. Si tú quisieras cambiar de opinión, verías el de los que piensan contrario a ti, cosa que nunca haces, ¿no? Y luego hay una parte de la población, que los indecisos de las elecciones, ¿no?, los que definen las elecciones, son un pequeño porcentaje de indecisos, ¿no?, el bloque que siempre vota al mismo, da igual lo que pase, ¿no? Sobre esos son los que se puede influir, ¿no? Y claro, luego hay que distinguir entre muchos tipos de influencias, ¿no?, porque está el influencer del entretenimiento, o sea, un Ibai Llanos, ¿no?, gente que juega, y donde mis hijos están viendo a alguien que está jugando un juego, que yo, si tienes el juego, ¿por qué no juegas tú? Yo es algo que jamás entenderé. Prefieren ver a otro jugar, ¿no? Yo creo que eso sí es cultural. Eso es un cambio cultural. Yo jamás vería a otro jugar, jugaría yo, ¿no? Y eso sí es cultural. Y luego es que hay otro tipo de perfiles en redes sociales, como por ejemplo el mío, que yo lo que hago es dar información muy técnica, es decir, tratar de hacer asequible cosas muy complejas. Eso es algo que no consume un niño, es algo que no consume un adolescente, es algo que no es del público generalista, es algo que, bueno, hay gente que le interesa este tema, y era un poco lo que antes comentaba Silvia, pues tienes un prestigio por formación académica, porque llevas muchos años haciendo esto, porque tienes un bagaje profesional y porque llevas muchos años divulgando, y tienes un prestigio. Cuando tú dices algo de energía nuclear, la gente te cree. Y cuando pasa algo de energía nuclear, pues vienen a ti y te preguntan. Pero eso pasa muy de vez en cuando. Y ese es el rango de acción que tú tienes. Yo entiendo que hay influencias mucho más generalistas, donde, claro, efectivamente, como comentaba antes Carlos, un Ibai Llanos sale consumiendo algún tipo de refresco, o un Acher, o alguien así, y claro, eso tiene muchísima más influencia que si sale ya, pues Jorge Javier en Sálvame. Pues tiene mucha más influencia Ibai Llanos seguramente a la hora de vender un producto, ¿no? Pero yo creo que hay muchos nichos muy distintos y muchos tipos de influencias, ¿no?, en la sociedad. Muy interesante esto que comentas del prestigio, Manuel, porque ya entrando en los nichos, permitidme la expresión, nichos de conocimiento, ¿no?, que bueno, capitalizáis cada uno de vosotros, ¿cuáles diríais que son las claves para generar credibilidad en vuestras audiencias, ¿no? Has mencionado quizás una de ellas, que puede ser el prestigio. ¿Cuáles diríais que son otras posibles claves que os hacen merecedores de esa credibilidad, de ese crédito de vuestros seguidores? Pues en mi caso concreto, de hecho lo acabas de mencionar, y lo decía yo también al principio, son
entornos de conocimiento que pueden llegar a ser muy, muy complejos. O sea, mencionábamos el metaverso, podemos hablar de las criptos, NFTs y bueno, pues cantidad de conceptos hay ahora mismo que están cambiando hasta los consejos de las empresas. Y que sentarte a entenderlo con un libro o que alguien te lo explique es muy complicado. Entonces, conseguir que con 2 o 3 frases alguien entienda un concepto de estos es algo que hay que trabajar mucho. O sea, para que te salgan estas 2 o 3 frases hay muchísimas semanas de trabajo por detrás que luego, eso sí, vas a rentabilizar en libros, artículos y en un montón de sitios, porque una vez que lo has conseguido ya lo reutilizas, ¿no? Pero yo creo que es eso, es hacer sencillo lo que es complejo, ir adaptando el mensaje y hacer que el otro no solamente lo entienda, sino que sepa cómo aplicarlo. Y tú, cuando a una empresa, en unas poquitas palabras, eres capaz de aportarle esto, le quitas muchos problemas. Y le abres los ojos, ¿no?, frente a decisiones que tienen que tomar. Lo comentaba antes, en consejos de administración ahora mismo hay personas que no son nada tecnológicas decidiendo sobre NFTs y sobre las inversiones para lanzarlos o no. Entonces, estas personas necesitan en muy poquito tiempo tener la información necesaria para tomar esas decisiones bien, que son decisiones estratégicas, y yo creo que nuestro trabajo permite hacerlo. Añadiría 3 cualidades: cercanía, transparencia y valores. Cercanía, porque estamos en un chat de Twitch y respondes, conversas y charlas, y transparencia en cuanto estás delante de tu propia comunidad, delante de tu audiencia, interactuando con ellos día y noche, el examen, el ojo crítico de esa comunidad es absolutamente constante. Y solo hay que decir viva Red Bull y delante de la cámara estás bebiéndote un Monster para que el público ese tipo de detalles lo tiene muy en cuenta y está encantadísimo de echártelo en cara. Y valores, que creo que es un tema que seguramente dentro de poco en la conversación entre bastante más a relucir, porque hay gente que está con un Ibai Llanos de yo quiero, ya que me gasto el dinero en Twitch, en Ibai, que los impuestos se pagan en España. Esos son valores. Y hay otros tantos valores de decir, mira, pues ponerme delante de la audiencia, o ser más crítico o no, o ser más contestatario o no, pero hay una serie de valores donde cada influencer, esos valores se identifican al fin y al cabo con su comunidad, para que haya ese entrelazamiento adecuado y las cosas ocurran que al fin y al cabo el influencer provoca que haya ventas, o que algo se ponga de moda, o que se hable de una determinada temática. Y esos valores, en cuanto que nos encontramos que esa comunidad, ese influencer tienen esos mismos valores, y las marcas son capaces de precisamente de entender dónde y con quién pueden ir de la mano y colaborar, hay que tener en cuenta que los medios tradicionales no le van a aportar esa cualidad, esa cercanía, esa transparencia, ese estar de tú a tú con una comunidad tan de cerca, donde si ya más allá de los influencers nos vamos a los microinfluencers, aquellos que puedan tener entre 10.000 y 100.000 seguidores, ahí estamos hablando de una cercanía infinitamente mayor y una capacidad de prescripción con respecto al total de la comunidad increíble. O sea, por ejemplo, cuando me fui a vivir solo por primera vez, empecé a ver youtuberas de compras del súper. Y aprendí a hacer, en vez de a lo loco yo solo, pues mira, aprendí cómo hacer las mejores comparaciones de precios. Y cuando te vas a esos canales de a lo mejor una ama de casa con sus 22.000 seguidores, que no gana nada, que simplemente es por el puro placer de compartir sus experiencias, la capacidad de comprar en un supermercado otro la botella de Fonbella solo porque hay 3 céntimos, lo ha encontrado, y al día siguiente sabes que lo llena de amas de casa o amos de casa comprando ese producto, es cuando tú te das cuenta que una microinfluencer de compras del supermercado es capaz de generar muchísimas ventas, más de las que nos podríamos llegar ni a imaginar. Yo creo que la cercanía, por añadir un tema más, para mí probablemente sea lo más importante. Porque que la gente te pregunte, o sea, que tú en una red social escribas algo en Premio Nobel y el Premio Nobel te conteste, eso no había pasado nunca. Esto que lo llaman la democratización de tal, que a mí no me gusta nada el término, ¿no? Pero eso, que tú le escribas a alguien importante en un campo del conocimiento y esa persona te conteste,
es algo que nunca había pasado en la historia, ¿no? Tú como mucho lo veías en la tele, que eras un canal emisor, tú te comías la información y ya está, y ahora no. Ahora no es así. El tema de la cercanía es importantísimo, que es cómo se gana el prestigio, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en mi caso, la gente me mandaba sus facturas de la luz y yo le decía, mira, haz esto, la vas a bajar, haces esto, bájate la potencia, tal, no sé qué, y claro, a ese lo tienes ganado para siempre, porque eras gratis, totalmente gratis, le has dado unos consejos, ha bajado la factura de la luz, la suya, la de su madre, la de su tía, han ahorrado un dinero y han dicho, mira, este chaval me ha ayudado, ¿no? O sea, altruistamente, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, la gente te pregunta, pasa lo de Chernobyl, pasa lo de Zaporizhzhia, la gente te pregunta, oye, ¿qué pasa? Y te preguntan, les mandas información. ¿Dónde me puedo informar? Mira, en esta página y en esta página. Entonces, esa interacción es la que te da a la larga el prestigio y una comunidad que cuando pase algo en el futuro van a ir todos a ti. O sea, en el periodo de paz, como digo yo, pues estarás ahí sin pena ni gloria, pondrás un tuit, le darán like unos poquillos y tal, pero cuando pase algo, como ahora, van a venir a ti, porque su fuente de información fidedigna eres tú. Gente, a mí como periodista creo que me encantaría decir que la clave para que la gente te venga a ser contenido, pero creo que la verdadera clave es una palabra que nunca me ha acabado de encantar, pero que creo que es adecuada, que es la autenticidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo pienso la clave es el contenido, estoy seguro de lo que digo, y por lo menos en mi ámbito de actuación, la clave para que yo pueda tener mejor o peor cartel profesional, por así decirlo, es el contenido que yo hago, que sea contenido bueno, o al menos para mí bueno, y para mis seguidores también que sea bueno. Pero ¿qué pasa? Que con el ámbito de los influencers, o mucho más con los microinfluencers, hay una cosa que a mí me produce una profunda envidia y no necesariamente sana, y es que el contenido son ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he estado 2 horas seguidas viendo a Ibai, pero no viendo a Ibai haciendo qué cosa o hablando de algo concreto, no, viendo a Ibai. En ratos en los que Ibai habla de algo en concreto que me interesa, en otros en los que habla de algo que no me interesa en absoluto, y en otros en los que Ibai está leyendo su chat. Es decir, calidad del contenido desde el punto de vista tradicional, nula, inexistente. Pero ¿qué pasa? Que el contenido es Ibai, porque a ti te gusta ver a Ibai. Y si nos vamos si buscamos una figura entre los streamers, que puede ser la parte un poco más alejada de lo tradicional, y lo tradicional, a mí lo que se me ocurre es David Broncano. David Broncano a día de hoy es otra persona que creo yo que, en su caso, el contenido es él. ¿Por qué? Yo creo que pasa una cosa, y es que a día de hoy, a quien a día de hoy no ha seguido la carrera de David Broncano, en pleno 2022, es posible que no le haga gracia a David Broncano. ¿Por qué? Porque desde que empezó con La Vida Moderna, hace casi como 10 años, está trabajando un humor que ya es de su nicho. Es decir, sus espectadores entienden coñas que son muy internas porque lleva haciéndolas 7 años. No necesariamente repitiéndose, sino que ha generado una especie de nicho entre toda su comunidad, y su comunidad va a ir a donde él vaya. Pero donde él vaya siendo auténtico, que repito que no me encanta esta palabra, pero creo que es buena. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, en el de David Broncano, y podemos extrapolarlo a Ibai y demás, hace el contenido que quiere hacer. La Vida Moderna era un programa muy punky, pero en el que hacían lo que él y sus 2 compañeros, Keke y Ignatius, querían hacer. La Resistencia, dentro de incluso ser una plataforma de pago, es un programa que tú lo analizas con el tiempo, es una locura absoluta. Que un medio de comunicación, por muy de pago que fuera, dejara ese nivel de espíritu punky en un programa, pero ha aguantado. Entonces, mientras Broncano siga haciendo lo que él quiere, seguro que a Broncano mañana lo puedes poner a presentar pasapalabra y lo va a hacer bien, pero no es él, no es David Broncano, no es Jorge Javier Vázquez, es David Broncano. Entonces creo que, por suerte, por desgracia, bueno, no, por suerte, la autenticidad es esa clave de que la gente te siga. Al hilo de lo que está comentando, también me gustaría poner de manifiesto el riesgo que esto entraña. Porque claro, cuando tú ya eres un Broncano, un ibaiano, eres top, pues es como cuando eres un Carlos Herrera, pues te vas de la COPE a Onda Cero y se van todos contigo. Pero cuando no lo eres, o sea, cuando estás ahí en esos grises de que no eres un top, hay un riesgo muy grande, que es que al final toda tu imagen en redes sociales en realidad no depende de ti. Es decir, a mí mañana Twitter me banea la cuenta y no eres nadie. O sea, no eres nadie. Llevas muchos años haciendo divulgación, te quitan la cuenta porque has dicho algo, te banean y te has quedado con 0 followers y no tienes nada.
O sea, cuando eres top, bueno, pues me baneas en Twitter, pues me voy a cualquier otro sitio, que se van a ir todos conmigo. O sea, mañana tengo otros 5 millones de followers en un día, ¿no? Pero cuando estás en esos grises que tienes menos de 100.000, pues te banean y es un riesgo brutal. Pero no depende de ti, no era como antes que tenías tu página web, que bueno, era tuya, ¿no? Pero ahora ya no es... Los soportes de la información no son tuyos y eso tiene un riesgo también muy grande, ¿no? Por eso es muy importante también estar muy cerca de los medios de comunicación, porque al final son los que te dan ese prestigio que te permitiría mantener un plan B si algo así pasase o si de repente cambia el algoritmo, porque cambian los algoritmos y olvídate, ya no te ven. Entonces aquí es muy importante también el tener buena relación con muchos medios de comunicación y que ellos sepan también que si te necesitan para algo, ¿no? Lo que comentabas antes, pues que efectivamente van a tener información rápida, que no les vas a defraudar y que bueno, eso al final tú lo haces porque te nutre, pero te nutre precisamente para evitar este tipo de riesgos, porque solo en las redes sociales el riesgo es muy alto, ¿eh? Altísimo. De ahí también la importancia de trabajar en entornos multicanal, ¿no? Es decir, que no lo hipoteques todo a una única red social, ¿no? Es decir, oye, pues LinkedIn tiene una capacidad de influencia enorme en entornos B2B, pero pues igual hay que tener un Instagram, un Twitter, un blog propio. En ese sentido, Emilio, ¿tú qué composición, ¿no?, de ecosistema digital crees que es ideal para generar influencia en entornos profesionales? En entornos profesionales, sin duda alguna, tener un LinkedIn totalmente fundamental. Twitter por su acceso inmediato a periodistas, porque los periodistas parecen que tienen un momento adictivo con esa red social que le da un atractivo para marcas y profesionales de la comunicación realmente increíble y que hay que tener muy presente. Y más allá de eso, el tener siempre las redes sociales de vídeo bastante bien controladas y entendidas cuál es el formato y el acento concreto y el tono que tenemos que utilizar es importante. Pero es que siempre hay que hacer esa pregunta, pero la respuesta que nos vamos a dar cada uno de nosotros es diferente. De hecho, los que estamos invitados en esta mesa, cada uno de nosotros 4 vamos a tener un top 3 diferente. Y de hecho mi propio top 3 de redes sociales evoluciona cada año, porque igual que hemos comentado que el algoritmo, lo que el algoritmo te da, el algoritmo te lo puede quitar, pero también hay que tener en cuenta que cada red social tiene sus movimientos, sus crecimientos, sus caídas, donde hay redes sociales que están en franca caída y no se han dado cuenta, pero al fin y al cabo ocurre, y hay un movimiento de traslación, de movimiento, de creación de usuarios que se mueven de una plataforma a otra según tendencias, según contenido, según momentos, y aún así, y después de todo eso, cuando pasa algo realmente importante, la gente va a la radio. Sí, la radio, ¿eh? Sí, siempre. O sea, cuando pasa algo, vas a la radio. Bueno, lo estamos viviendo también en el momento tan interesante que vive el mundo del audio, del podcast también, ¿no? Ya no solo la radio en vivo, que quizás para momentos en los que esté pasando algo, sino también la posibilidad de ir a contenidos a la carta, ¿no? Que también posiblemente hay un cambio de tendencia en el consumo de contenidos. No sé en tu caso, Manuel, que además trabajas mucho el formato de vídeo, si tú también experimentas un poco esa sensación de oye, pues tengo que ser multicanal y además tengo que dar contenidos en vídeo para facilitar esos hábitos de consumo, de ponérselo fácil, ¿no? Como comentaba antes Silvia, ponérselo fácil al usuario. Sin duda. Yo antes escribía muchos artículos, yo ya no escribo artículos, porque es que nadie se los lee. Es que ya no es que nadie se lee los artículos, es que nadie se lee los tweets, y son 280 caracteres. La gente se lee 280 caracteres y no se lo lee tan en diagonal que siempre me hace mucha gracia la gente que te critica porque cree que has dicho algo que no has dicho. Y dices, tío, lee el tweet, que te va a llevar 10 segundos. Pues no se lo leen. O sea, yo dejé de escribir artículos porque nadie lee los artículos. La gente busca el titular. Pues ya ni siquiera los tweets. La gente busca el vídeo. Y como el vídeo dure más de 2 minutos, bueno, es que si dura más de 2 minutos no lo puedes subir a Twitter. Te lo corta. 2 minutos. O sea, que yo hago el informativo energético en 2 minutos, que se lo copia Ángel Martín descarado. Y se lo dije, se lo he copiado descarado. Y son 2 minutos. Y de hecho hay días que me paso, porque lo hago sin guión ni nada, me pongo allí y hablo y suelto mi chapa todos los días, y cuando lo voy a editar digo, 2.24, ya me he pasado, y lo tengo que volver a grabar.
O sea, y 2 minutos. Y la gente no consume más. Y ni siquiera ya es que es una cosa que es una locura. O sea, si tú pones en Twitter el enlace al vídeo a YouTube, la gente no va. O sea, o lo pones en el timeline de Twitter, que cuando estás haciendo así el vídeo arranque solo y lo vean, como tengan que hacer clic y ir a Twitter, no, ya no van. O sea, yo noto diferencias de visualizaciones, de miles de visualizaciones al día, de si pongo el enlace o no lo pongo. O sea, el consumo es inmediato. Corto, o sea, toque y al pie, porque si no, no lo ve nadie. ¿Esto es posible cuando hablas de términos técnicos tan complejos, pues eso como el metaverso, criptomonedas, emprendimiento, ciberseguridad, energía? ¿Es posible resumir a 2 minutos algo tan complejo como estos entornos técnicos? Yo creo que no. O sea, al final yo esto lo hago en 2 minutos porque, bueno, es un repaso a las noticias del día y lo que ha pasado desde ayer, ¿no? Y bueno, pues más o menos te apañas. Pero yo hice un vídeo explicando el accidente de Chernóbil, ahora que este mes se van a cumplir ese aniversario, el 26 de abril. Hice hace un par de años 2 vídeos y yo no fui capaz de meterlo en menos de 2 vídeos de 12 minutos. Es que es imposible explicar un accidente nuclear en 2... O sea, si lo quieres de verdad entender, ya he entendido qué pasó, es imposible. La clave ahí está en esos 2 minutos, darle lo necesario para que lo entienda a priori y generar interés para que te vaya a ver el resto de vídeos. Exacto. Y entonces habrás hecho un trabajo fabuloso. Ya, es un mundo de teasers. Sí, o sea, sí. Es así. Y cada teaser al otro, y ahí ya les tienes enganchados, y luego sacas el vídeo, el podcast, tal, el libro. Tienes que jugar así. Un influencer es un valor variable. Su popularidad cambia por factores externos y es afectada por sus propias decisiones, ya que en muchas ocasiones su producto es su propia vida. Hemos visto cómo 1 minuto de la vida de Will Smith ha cambiado totalmente su marca personal. Entonces, ¿qué debo examinar de un influencer para saber que encaja con mi marca o producto? ¿Puede saberse a ciencia cierta su idoneidad o siempre es un riesgo? ¿Cómo medir ese riesgo? ¿Qué tiene que tener una colaboración con una marca para que sea exitosa? Carlos. Pues aquí vuelvo a pecar de ser periodista. Creo que el contenido. Más que nada porque casi todo lo demás puede fallar. Es decir, si no dijera el contenido, elegiría quizá los valores. Más allá del contenido, que la persona a la que contratas o la que transmite el mensaje tenga ciertos valores. ¿Qué pasa? Que esos valores se pueden caer de un día para otro con cualquier polémica, sea exagerada, no sea exagerada, no entro en eso. El mejor caso lo hemos visto ahora mismo, Will Smith. Will Smith seguramente era una de las personas con mejor imagen a nivel mundial, se le puede caer de un día para otro. Y a nivel mucho más instantáneo, y ahí sí jugamos con las polémicas que pueden ser más o menos exageradas, lo vemos con streamers, con gente de fama o reconocimiento, porque la palabra fama no me gusta mucho, de reconocimiento un poco más fugaz. Hace poco pasó con el Showcase, como una imagen que tú tenías se te va al garete de un día para el siguiente. Entonces, como casi todos los demás aspectos pueden fallar, peco de ser tradicional, lo reconozco, y me fijo en el contenido, que al final el contenido que se esté dando sea de calidad, sea valioso y vaya más allá de la publicidad. Yo lo siento, pero hace un momento he hablado de David Broncano, del que soy bastante fan. Yo veo su anuncio con Bimbo, creo que es, y me descojono vivo, porque no hay forma de que nadie se crea eso. Entonces, no dudo de que, bueno, en Bimbo no son idiotas, habrán hecho sus cálculos y sus cábalas para que eso les salga bien, pero desde luego el contenido no encaja con la persona que está dando eso. De acuerdo tanto con el contenido como con los valores, fundamental, pero también le sumaría personalización y segmentación. Segmentación, porque al fin y al cabo la marca, ese director de marketing tiene que saber perfectamente su público objetivo, lo sabe, tiene que conocer cuál es el parroquiano
habitual de la comunidad del influencer que va a contratar, con lo cual esa segmentación para adecuarnos al público objetivo concreto pues nos diferencia de la gran mass media, donde dentro de ese reach, de ese alcance de 10 millones de personas, pues le puedes interesar al 1% si tienes suerte. Pero en cambio, si segmentas adecuadamente, le puedes interesar a cotas del 30, el 50, el 70% de la audiencia de esa comunidad, de ese influencer concreto. Pero personalización, más fundamental todavía, para plantearse, es que me voy a adaptar al mensaje, al tono, al acento, a los colores, a la forma, al gusto de esa comunidad, apoyándome precisamente tanto en el profesional de agencia que esté recomendando a esa marca como preguntándole al propio influencer, de decir, ¿cómo vendemos esto? ¿Cómo transmitimos este mensaje? Tú, que conoces a tu comunidad, que sabes perfectamente cómo se las gastas en positivo y en negativo, ¿cómo tenemos que llegar a tu audiencia para que este mensaje no sea malentendido, sino lo que queremos, que cale, que se transmita, que se viralice, que acabe produciendo un efecto real en una forma de una compra? Con lo cual, para mí, segmentación y personalización. Pues yo parece que estoy de acuerdo con ellos, pero voy a añadir algo. Entonces, contenido, evidente. Personalización, sin duda. O sea, valores. Yo no podría estar trabajando con una marca con la que no compartamos valores, porque es que entonces, antes o después, eso no va a funcionar. Pero luego yo añadiría dos cosas, ¿no? La primera, ¿qué marcas han trabajado ya con esa persona? Eso te da muchas pistas. Si tú quieres saber qué valores tiene esa persona, pues puedes hacer una investigación, obviamente, en YouTube, en las redes que dicen de ella y demás, pero también qué marcas. Porque las marcas, antes de hacer eso que has hecho tú, lo han hecho también otras para otros proyectos, ¿no? Entonces, apóyate en eso. Y luego también es muy importante que aquí también hay KPIs. Por ejemplo, tú hablabas de los podcasts, ¿no? Y estamos aquí en un podcast y dices, bueno, los podcasts pues todavía no los escucha muchas veces la gente, ¿no? Y escuchan más la radio. Sí, pero si tú analizas el estado en el que estamos de fatiga visual, y un podcast te lo puede escuchar 5.000, 10.000 personas fácil, en esos 20 minutos, ¿cuántas veces han escuchado la palabra que representa tu marca o tu mensaje o tus historias? Porque esas personas están atentas en ese momento al 100%. ¿Cuántas veces se ha dicho el nombre de tu compañía, por ejemplo? Y esos son KPIs. Y esos KPIs difícilmente te los da hasta la televisión. Entonces, KPIs y otras empresas que hayan utilizado a la misma persona porque ya han hecho ese estudio de saber si es una persona con esos valores o no y si se lo va a trabajar o no. Y sobre todo también si han repetido, ¿eh? Bueno, y sin duda quien acude a un podcast y más en temáticas especializadas es una persona claramente muy interesada, ¿no? Que no recibe ese mensaje de refilón. La segmentación, ¿no? Que decía Emilio, efectivamente. A mí me encantaría que el parámetro fundamental fuera el contenido. O sea, ojalá fuera el contenido, ¿no? En el mundo real, lamentablemente no funciona así y lo vemos todos los días, ¿no? Al final, la condición social del ser humano es la que es y tú puedes tener un pedazo de actor como Javier Bardem que te hace unas declaraciones políticas en su aspecto privado y la mitad del país le hace la cruz, ¿no? Y aunque sus películas sean merecedoras de Oscar y sea un pedazo de actor, el contenido es inmejorable, pero el continente pues no acompaña los valores que mucha gente tiene y te van a hacer la cruz. Entonces yo creo que el contenido, yo creo que sin contenido no vas a ningún sitio, pero el contenido es necesario pero no es suficiente. Los valores son fundamentales, claro. Alguien que no comparte tus valores, lo que pasa es que los valores tienen un riesgo. No sé qué universidad le dio el honoris causa a Mario Conde cuando era influencer, claro. 2 años después, ojalá si se lo pudieran haber quitado, se lo hubieran quitado, ¿no? Yo creo que como todo en la vida, la fama de los influencers es efímera. Unos durarán más, otros durarán menos. Y en el momento, bueno, pues te la tendrás que jugar y la clave estará en los KPIs, ver si estás acertando o no acertando. Y lo bueno también de todo esto es que si no aciertas, pues también todo se olvida muy rápido, porque va todo tan rápido que en 2 semanas nadie se acuerda si te has equivocado, ¿no? Y tendrás que asumir el riesgo, pero contenido, valores y KPIs para mí es la clave. Me alegra que habléis de los valores y que además lo pongáis tan valga la redundancia, en valor, ¿no? Porque creo que ahí marcas, agencias, tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de saber identificar vuestros valores, ¿no? Saber leerlos dentro de los contenidos que elaboráis y hacerlos casar con los de las propias compañías. Yo recuerdo un caso de un youtuber con el que colaboramos en Evercom,
que bueno, pues en un momento de conversación nos comentó que una marca de comida rápida le había ofrecido la posibilidad de colaborar para el lanzamiento de una hamburguesa, ¿no? Lo que pasa es que este influencer era vegetariano. Entonces dice, pues lancemos una hamburguesa vegetariana, pero no era el momento todavía. Claro, obviamente este influencer se negó a esa participación porque no hubiese resultado creíble, ¿no? Por una cuestión de valores. Además, esta persona promocionaba, ¿no?, la dieta vegetariana. No era el foco de su canal, pero él alguna vez lo decía, ¿no? Y no hubiera tenido sentido esa colaboración, como quizás tampoco pueda tenerla el caso de Broncano, ¿no? Igual no es tan llamativo ese caso. En vuestros casos, ¿qué tiene que tener un proyecto, una marca que acuda a vosotros para que os enamore, para que digáis, encaja conmigo, lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué tiene que haber ahí para que os animéis? Es que la propia pregunta ya has dado la respuesta y lo más obvio, para que una colaboración sea fructífera, influencer, marca, tiene que haber unos valores. Los valores son totalmente fundamental. Lo que comentábamos de ser vegano y promocionar la carne, y eso es simplemente conversar, entenderse un poco, dialogar y conversar entre marca e influencer, y esa identidad también va a acabar produciendo en esa transparencia, esa cercanía del influencer, que va a recomendarlo con mayor ímpetu. Porque claro, no es lo mismo decir beber tal marca a decir yo que realmente vivo y adoro y me apasiona esta marca. Y esa identificación entre el influencer, sus gustos, sus valores y la marca marca la diferencia para que sea más impositivo y mucho más rentable esa colaboración. Sí, pero si me permites una repregunta, Emilio. Entonces, en tu caso, ¿tú te fijarías en que una marca estuviese, por ejemplo, comprometida con el emprendimiento o que, yo qué sé, o que hiciese acciones de sostenibilidad? O sea, ¿qué sería para ti el core? ¿En qué te fijarías? A ver, esta marca, ojo, que me está haciendo una proposición muy jugosa, a lo mejor en términos económicos, pero luego veo estas otras cosas que no me gustan. En el contenido que creo de negocio digital, marcas B2B, todo de cara a lo que es mi comunidad de profesionales, ante todo lo que el 99% de las ocasiones me valgo primero de conocer el servicio, que antes de llegar a la audiencia yo haya probado, haya testeado, esté totalmente a gusto y diciendo, mira, que si voy a recomendar, voy a dar a conocer esta empresa a decenas de miles de profesionales que van a poder conocer o probar el producto, que yo pueda estar, por lo menos, de haber hecho los deberes, de haberlo probado. Y independientemente, muy relacionado con lo que comentaba Silvia, la reputación, qué reputación tiene esa marca, tiene ese producto o servicio en la comunidad propiamente, es absolutamente valioso. Y el que como influencer de temática de negocios le estés recomendando algo en lo que verdaderamente creas y hayas probado es fundamental. El llegar y decir qué guión leo hoy, qué producto vendo hoy, me da igual lo que sea, el mercenario del influencer en aspectos profesionales, que son los que estamos hablando los cuatro invitados en esta mesa, no tiene cabida el ser un mercenario. Tiene cabida el que realmente tienes que recomendar algo de lo que realmente creas. Silvia, ¿tú qué te...? Pues yo, si quieres, te doy casos concretos. Yo, las 3 marcas con las que trabajo ahora mismo y cómo nos hemos conocido, ¿no?, entre comillas, el conocido. Universia. Yo soy una fanática del estudio, y digo fanática porque lo soy. Tengo 3 másteres, una tesis doctoral, o sea, y no paro de estudiar. Y ellos son, bueno, pues una organización que fomenta el estudio en todas las edades. Entonces nos conocimos de una manera natural y estamos enganchados, colaborando en un montón de proyectos, ¿no? Claro, son unos valores que los mantienes en el tiempo y es que van contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que nos hayamos encontrado, es que trabajamos en lo mismo, te encuentras y dices, mira, vamos juntos. Ayuntamiento de Madrid, y atraer empresas latinoamericanas a España y en concreto a Madrid para que desarrollen aquí sus proyectos. Pues lo mismo, yo soy de Madrid, entonces, bueno, pues es que estoy orgullosa. Entonces, cuando voy a mis conferencias en Latinoamérica, hablo muchísimo de Madrid y de nuevo surge. O Fundación 11, que nos conocimos porque yo hablaba de discapacidad en las conferencias y de la importancia de utilizar a personas con discapacidad en las empresas, que
pueden trabajar genial en muchísimos puestos de trabajo y no los vemos igual que otros profesionales y están desaprovechados en muchas ocasiones, y en ciberseguridad hacen un trabajo maravilloso y surge también de manera natural. Entonces, bueno, pues tienes que ir viendo al final qué valores tienes tú, pero no que los pones encima de la mesa, es que te encuentras. Y luego también todas aquellas empresas que fomentan el uso de la tecnología con sentido común. O sea, yo soy súper tequi, pero la tecnología no vale para todo. Entonces, tecnología en las clases, por ejemplo, inteligencia artificial para aprender más rápido, realidad aumentada a lo mejor para tener experiencias más intensas, pero un robot que sustituye a un profesor, no. Y yo jamás trabajaría con una organización que busca la tecnología para sustituir a las personas cuando no tiene sentido. Entonces, al final es una cuestión no de poner los valores encima de la mesa, sino que, bueno, de manera natural ya te conoces, te vas viendo, pruebas y si funciona tienes un largo camino por recorrer, pero tienes que tener esos valores muy sólidos y entender muy bien también, pues eso, para qué quieres, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues hay marcas, yo te puedo decir que he rechazado, por ejemplo, ofertas que me han llegado de trabajar con créditos rápidos. O sea, ¿qué pinto yo anunciando una empresa de créditos rápidos? Ojo, no quiero decir que haya ningún problema, no, simplemente yo soy una persona tequi. Entonces, es que no pinto, ahí no pinto nada, ¿no? Entonces es una cuestión de no soy la mejor persona para recomendar eso, ¿no? Entonces, también tener tú la humildad interna de decir, mira, por mucho que me pagues, de verdad, es que no soy la persona que estás buscando. Y en otras cosas sí. Entonces es un ejercicio también de humildad interno. A riesgo de ser reiterativo, los valores, una vez más, ¿no? Pero yo creo que están en la base. Lo comentábamos antes. Al final, la base en la que se asienta la comunidad que te sigue, pues es por el prestigio que comentábamos antes. Entonces, el prestigio se basa en fomentar valores como no eres cínico, no eres hipócrita. Es decir, si tú eres vegano, no te vas a poner a anunciar hamburguesas por mucho que te paguen, ¿no? También es cierto que si tú es un poco un proceso natural. Si tú eres vegano, no va a venir una fábrica de hamburguesas a buscarte a ti para que hagas anuncios de hamburguesas. Es que es absurdo, ¿no? De todo absurdo. Entonces yo creo que el punto importante son los valores. Pero yo creo que surge de manera natural. Te mueves en una, llamémoslo, una segmentación natural, que es que tu comunidad ya está segmentada en buena parte, ¿no? Hay otros que no. Pero en esa segmentación ya es natural. Entonces la empresa que te vaya a buscar ya está contando con esa segmentación y ya sabe cuáles son tus valores, ya saben cuál es tu discurso, saben cuál es tu contenido y saben cuáles son los parámetros en los que te mueves de manera natural, ¿no? No creo que nadie venga a buscarte fuera de esos parámetros, porque queda pues como lo de Broncano que comentabais, ¿no? Que queda un poco como fuera de lugar, raro, no queda natural. Under disclaimer fue Wismichu, ¿verdad? ¿Entiendo? Es que ya me he quedado con la curiosidad. Sí. Vale. Respondiendo a tu pregunta, te soy sincero, no lo sé. No sé qué tendría que tener una empresa, campaña, lo que sea, para que yo quisiera trabajar con ello. No lo sé porque hasta ahora las veces que me han ofrecido cosas así nunca las he hecho. No por nada, ni por superioridad moral, ni nada por el estilo. No lo sé, no me han convencido, no me he visto en necesidad. Es verdad que tampoco es ese mi nicho de negocio principal, ni mucho menos. Es cosas que si me llegan las puedo plantear. Si tuviera que elegir algo, pues seguramente, que ya estaréis viendo que soy el pesado del contenido, la condición que pondría sería que yo pudiera elegir el contenido de manera pactada, evidentemente, no soy ningún talibán, pero honrar el contenido y sobre todo incidiendo lo que decís los demás, los valores. Es de las pocas cosas que también, sobre todo si viene una empresa con cierto recorrido, los valores es más difícil que los valores cambien. De un influencer que lleva muy poco tiempo, los valores, ostras, no sabes si mañana va a pasar algo. Con una empresa, digamos que va a ser más fácil. He caído cuando lo decía Silvia de discapacidad y ciberseguridad. Existe la Fundación Good Job en España, que a personas con discapacidad las forma, las capacita para trabajar en ciberseguridad. Si a mí mañana me pidieran hacer algo con ellos, evidentemente, sin ningún tipo de problema. Imagino que los valores, tanto en positivo como en negativo. O sea, ahora estaba recordando una vez que me invitaron a un evento, ni siquiera a hacer campaña, era participar en un evento. Cuando vi el panel de las personas que íbamos a participar ahí, creo que éramos 8 o 9 personas, todo hombres, hice un comentario, además bastante ecuánime, creo yo, de, oye, ¿qué tal si
esto se equilibra un poco, y más allá de que no tienen por qué cambiar ningún panel porque yo lo diga, y en su derecho están, pero sobre todo fue la respuesta a ese email en el que de verdad que yo creo que fui muy educado. La respuesta que me dieron, la forma de argumentarme que eso no se iba a cambiar fue como, vale, pues hay veces que los valores cuentan en positivo, otros en negativo, ya sé por qué no tengo que trabajar con vosotros. Pero no lo sé, si tuviera que darme con algo, imagino que el contenido y sobre todo los valores en una empresa que tenga un largo recorrido, con lo cual sabes que los valores no van a cambiar o van a cambiar muy poco. ¿Y qué lugar creéis que ocupan los seguidores, ¿no? Las audiencias, el numerito de, oye, pues tengo X comunidad de seguidores en YouTube, X en Twitter, X en LinkedIn? Yo me acuerdo un episodio que me marcó de la serie Black Mirror, no sé si alguno la seguiréis, lo voy a resumir muy brevemente, había un episodio, ya sabéis que es una serie futurista en clave casi de negativa, ¿no? de cómo el futuro puede cambiar en negativo en nuestra sociedad y la tecnología puede influir, ¿no? Y había una sociedad en la que las redes sociales determinaban el éxito o el fracaso, entonces te invitaban o no a una fiesta en función de tu popularidad en las redes sociales, podías acceder o no a una universidad en función de esa popularidad, y a la protagonista de ese episodio pues le iban pasando una serie de cosas que hacían que descendiese progresivamente su popularidad en las redes y pues por tanto perdiese privilegios, ¿no? sociales. No sé si a vosotros os pasa, obviamente no a ese extremo, pero que estáis muy pendientes de he subido, he bajado, mira, este tiene tantos likes, este no, y supongo que será parte, ahora me contáis, pero ¿hasta dónde eso tiene que pesar en las marcas también, ¿no? Un poco dando la vuelta a la pregunta anterior, es decir, vosotros en qué os fijáis en las marcas, os preguntaba antes, ahora, ¿en qué debe fijarse la marca a la hora de considerar a un influencer o no, y qué peso tiene que tener la audiencia en esa decisión? Entrelazamiento. Hay que tener en cuenta que ese engagement, que me gusta traducirlo por el castellano, que me parece un idioma muy bonito. ¿Cuál es la palabra, Emilio? Engagement, Sí. entrelazamiento. Entrelazamiento. Entonces, ese entrelazamiento que hay entre audiencia y influencer, para mí es fundamental. Si marca 2 millones, 3 millones y luego no tiene ni un comentario, nada que publica, primero el entrelazamiento es muy malo, y segundo, cuidado con la compra de seguidores falsos. Entonces, para mí ese detalle de que si realmente alguien influye puede tener su medio, porque mi medio natural es LinkedIn, donde me siento extraordinariamente cómodo, pero si luego vas a su Twitter, vas a su cualquier otra red social y ves que donde antes había 500.000, ahora hay 100 personas, tú dices, esto me suena un poco extraño. Y donde no hay conversación, no hay comunidad, y si no hay comunidad yo diría a esa marca como consejo que no invierta ahí. La comunidad, la conversación son totalmente fundamentales. Y sobre lo de la adicción a las estadísticas, debería de plantearse algún día por el sistema de salud, porque sí, es posible que la mayor parte ahora de los influencers, los webmasters en otra época de internet, hayamos sufrido y vivido un cierto enganche por la cifra, pero es pasajero, lo viví y en mi juventud de internet, y aseguro al que quiera empezar a moverse que en algún momento va a tener esa afección de preocuparse demasiado por las estadísticas, pero llega un momento que lo único que realmente te preocupa es que tú te sientas a gusto creando un contenido de calidad y que realmente le guste por la percepción que tú tengas interactuando diariamente con la comunidad. El contador realmente no vale para nada. Ya, o sea que ahora vives en paz con esas cifras. Ahora vivo en paz, antaño no tan en paz. Manuel, ¿tú convives en paz con las cifras? Bueno, yo es que al lado de estos monstruos que están aquí tengo muy poquito. Yo soy un micro nano influencer, diría yo, ¿no? La verdad es que no me preocupan. Yo voy a mis redes sociales y yo digo mis cosas. Y es algo que también luego llama mucho la atención, porque hay gente que te recrimina, ¿no? Públicamente, porque yo no soy un perfil puro de divulgación. Yo hago divulgación, también tengo mis notas políticas, también me gusta el fútbol, y este fin de semana jugaba en el Sporting con el Oviedo, yo soy del Oviedo, puse 3 tweets y perdí 300 followers, pues es así, me da igual. O sea, es decir, no estamos aquí para quedar bien, ¿no? Es mi red social, es personal, me represento a mí mismo y digo fundamentalmente lo que quiero, ¿no?
es cierto que la gran mayoría del contenido es contenido de divulgación, pero no todo, ¿no? Y es cierto que muchas veces me posiciono en temas, y yo soy muy de posicionarme en temas, y muchas veces te cuesta muchos seguidores o ganas muchos otros, ¿no? Y es algo que no me preocupa. Es cierto que la comunidad va creciendo lento. Probablemente si tuviera un perfil divulgador puro y duro, crecería muchísimo más rápido, pero es algo que no, quiero decir, no vivo de eso. Es algo que hago porque me entretengo, como dice Emilio, porque me siento cómodo, me gusta, me entretiene y me lo paso bien, pero yo no vivo de eso, yo tengo otro trabajo, ¿no? Si viviera de eso, pues a lo mejor me tendría que preocupar más de esas cosas que ahora no me preocupan. Y a la hora de elegir un influencer, si fueses una marca, seguidores o, oye, entrelazamiento, te compro la palabra, ¿eh? Yo sí que estoy de acuerdo aquí con Emilio, porque yo sí que lo veo, yo sí que veo perfiles en redes sociales de grupos ecologistas de larga trayectoria histórica que no mencionaré, que tienen 600, 700.000 seguidores, que ponen un tuit y tiene 15 likes, como mucho. Es decir, no tienes una comunidad, o sea, no tienes nada, tienes... yo no sé si han comprado los seguidores o no, pero desde luego tienen una comunidad que es totalmente transparente a cualquier cosa que digan, ¿no? Eso para mí no tiene ningún valor. O sea, yo creo que una marca no tiene ningún valor, esos perfiles, porque cualquier producto o cualquier mensaje que esos perfiles den, pues en realidad no sabes si alguien les está prestando atención, porque desde luego no interaccionan con esos mensajes. Yo creo que a una marca le interesa mucho más el entrelazamiento, tomando la palabra de Emilio, ¿no? Porque al final es una comunidad real, una comunidad que mueve mensajes, una comunidad que interacciona, una comunidad que conversa entre ella y que luego el mensaje se va repartiendo, ¿no?, en otras redes sociales. Yo creo que eso es lo que a una marca le interesa. Carlos. Yo creo que sí, que la clave, digamos, es el entrelazamiento. Como decía Emilio, además es que los followers los puedes comprar y son tan baratos, entonces la clave es esa, no sé si generación de comunidad, pero desde luego, bueno, estamos aquí hablando de microinfluencia, que no tiene por qué ser influencia masiva. Yo recuerdo un abogado, uno de los mejores, por lo menos que yo conozco, de propiedad intelectual que hay en España, que es Javier de la Cueva. Me acuerdo que hubo una época en la que por varios reportajes que yo cubría lo utilizaba mucho de fuente, y él me decía que, me preguntaba si había leído el reportaje o no, pero siempre me decía que le daba igual, que él no quería tener 20.000 visitas en el artículo, que me decía, con que me lean 200 jueces, yo ya me doy por contento. Total. Entonces, bueno, esa segmentación. Yo en El Confidencial a día de hoy estoy dentro del área de Branded Content, trabajo con muchos clientes, sobre todo, bueno, de todo tipo, pero hay muchos B2B, y los B2B, la mayoría no nos piden cifras de impresiones en portada, clics y demás, porque les da un poquito más igual. Es verdad que no podemos filtrar qué tipo de perfil es el que ha pinchado en tu contenido para que veas si has podido segmentar bien, pero no les interesa tanto esa cantidad. Yo, por ejemplo, he trabajado para empresas a las que les he hecho contenido, empresas B2B, empresas como muy técnicas, con un contenido muy dirigido, que según yo lo iba escribiendo, yo pensaba, madre mía, ¿quién va a leer esto? Respuesta, efectivamente, muy poca gente leía eso, que yo pensaba, me estás pagando muchos euros por cada visita que te genera este contenido, porque luego yo tenía acceso a las cifras. Pero bueno, les salía bien, evidentemente no eran idiotas al pagarme, les salía bien porque creaban esa especie de microinfluencia o de microsegmentación o microaudiencia, que es lo que les interesa y lo que entiendo yo, o imagino que, salvo empresas que se dirigen al ciudadano medio, las que, según van acotando su audiencia, querrán ese tipo de perfiles. La batalla está claro que es más por la calidad que por la cantidad en el B2B, ¿no? en entornos profesionales. Y en esta batalla nuestros clientes nos preguntan mucho, ¿en qué red social o redes sociales debo estar? Y en cuáles no, ¿no? Porque también yo siempre digo a los clientes, ojo que entrar en una red social es como ir al gimnasio, que uno va el primer día con una ilusión, ¿no?, sacando pecho, y luego te has suscrito al gimnasio y hay que ir todos los días, ¿sabes? Y hay que mantenerlo, ¿no? Muchas veces está la duda, oye, ¿salto a Instagram? ¿No salto a Instagram? Facebook parece que va en declive, y TikTok. ¿Cuáles son vuestras percepciones de la capacidad de influencia que tienen estas redes sociales? Si en vuestros entornos, en vuestros nichos de conocimiento, son redes a considerar, Instagram, TikTok,
seguimos en entornos más LinkedIn, YouTube, ¿qué sensaciones tenéis y qué recomendaríais a las marcas dentro de vuestros entornos de conocimiento? Pues en mi caso en concreto, la red social por excelencia es LinkedIn, no hay ninguna duda. Pero respecto a lo que comentábamos antes, yo sí que creo que es importante tener una estrategia con las redes sociales que complementes con medios tradicionales y que se vayan retroalimentando. No puedes depender solo de la red social y decir, no, ahora entro en LinkedIn y me olvido de los medios tradicionales. O sea, tienes que ir complementándolo. Pero en mi caso sería LinkedIn, y sí que es verdad que aquí seguimos mucho lo que está pasando en México, y las últimas noticias que tengo de México, y de hecho es mi estrategia para el corto plazo, es TikTok. Y tecnología y TikTok, a mí me cuesta todavía verlo, tengo que ver exactamente cómo defino la estrategia, pero no tengo ninguna duda de que es TikTok. Interesante. Emilio, LinkedIn. Y aquella red social donde esté tu público, que hay que estudiar, en cada caso va a ser posiblemente diferente, y aquella red social que nos permita tener un acento y un tono concretos y adecuados, porque el acercarnos con el lenguaje que quiere el público escuchar y con el que se va a sentir cómodo en una determinada red social nos marca la diferencia entre que realmente entendamos y tengamos resultados. Pero es que todo es extraordinariamente cambiante. Esta pregunta, te aseguro que dentro de un año nos vuelves a invitar, volvemos a tener esta conversación y el estudio, la respuesta va a ser totalmente diferente, porque yo estaba con Silvia, TikTok me parecía el inframundo, y lo he dicho en Escuela de Negocio hace 2 y 3 años, y posiblemente hoy sea una red extraordinariamente importante a tener en cuenta en temáticas de emprendimiento. Y tú dices, ¿cómo hemos pasado de 3 años de ser el inframundo, con todo lo que ello conlleva de connotaciones esa palabra, a que hay determinados influencers en temática de emprendimiento que lo están haciendo extraordinariamente bien, con centenares de miles de seguidores en temática profesionales que habitualmente no van a tener esa audiencia, pero donde un vídeo corto con una serie de animaciones, un screenshot inicial llamativo, pues y el propio algoritmo que soborna muchísimo, pero el algoritmo nos ha sobornado a todos en LinkedIn, en algún momento nos soborna. Para bien o para mal, nos soborna a todos. Sí, nos soborna a todos. Es el momento en el que una red social prima más la viralización de los contenidos del creador de contenidos más que la monetización respecto a sus marcas y a sus anunciantes. Pues TikTok está sobornando ahora, pero todas las redes sociales lo han hecho en un momento, y es posible que dentro de 1 año o 2 años estemos hablando de una nueva red, de una nueva tendencia que marque. Es que esto es extraordinariamente vivo, que en realidad seguramente a muchos de los que nos estén escuchando es el motivo por el que les apasiona, porque es que te sientes vivo cuando te encanta el marketing, porque estás en una constante evolución de o estás aprendiendo de forma continua durante toda tu vida, o el marketing te apisona y te pasa por encima. Por no hablar además de redes sociales y metaverso, porque no nos olvidemos de que el metaverso es la evolución de las redes sociales. Entonces, en 3 meses, o sea, en 1 año, no, en 3 meses, a ver qué tenemos encima de la mesa. Always learning, y además te compro, Emilio, te he comprado lo del entrelazamiento y te compro también lo del soborno del algoritmo, te lo compro también. Carlos, TikTok, ¿también consideras TikTok para generar también influencia como nuevo canal de influencia en B2B? Seguramente, fíjate, no soy nada experto en redes sociales, ni soy especialmente activo, y cuando lo soy casi nunca es con una estrategia previamente definida. Soy un conejo corriendo por el campo, básicamente. Como cuando decías tú que a veces, sí, oye, yo quiero ser divulgador, pero también quiero contarte que soy de Oviedo. Y si pierdo 300 seguidores, pues ¿qué se va a hacer? A mí me pasa eso a veces también. Claro, la respuesta lógica siempre es LinkedIn, y yo a la empresa le diría LinkedIn y si acaso Twitter. Y ojo, lo de Twitter siempre con cuidado, pero es verdad que en el sector de la ciberseguridad mucha gente está en Twitter, igual que siempre decimos que Twitter está lleno de periodistas, cosa que es radical y absolutamente cierta. También hay mucha gente de ciberseguridad que está en Twitter, entonces es un buen canal. Fíjate, a mí hace 3 meses Instagram o TikTok me parecía una barbaridad que pudiera ser un canal de distribución de contenido sobre ciberseguridad, más allá de replicar lo que ya has publicado en YouTube si haces vídeos.
pero te encuentras con gente como Belén Delgado, una de las mayores divulgadoras de ciberseguridad en España, que hace Instagram y TikTok, y lo hace de una manera brutal. Y al final es lo que pensamos siempre, que yo tengo mis dudas de dónde está tu audiencia. Porque claro, por una parte tu audiencia está en segmentos muy cerrados, pero también está en los no cerrados. Es decir, si yo tengo una empresa de ciberseguridad y quiero poner publicidad, a lo mejor la pongo en el Confidencial, o a lo mejor en Confidencial no, en Business Insider, un medio un poco más puro, pero es que estoy convencido de que los directivos que quiero que me compren, aparte de Business Insider, no sé si entran en Business Insider, pero seguro que sé que entran en el Marca. Es que van a entrar en el Marca, porque el hecho de que seas un directivo no te quita que quieras entrar al Marca o al País o a donde quieras. Entonces, el hecho de que una persona sea directiva no quiere decir que no le guste entrar a TikTok. A lo mejor entra por los bailes y se queda porque luego ve que también hay contenidos de su área de influencia. Entonces, yo no lo veía en absoluto, partiendo, como digo, de que no soy experto en absoluto en redes sociales, no veía Instagram ni TikTok, pero tiene toda la pinta de que sí que va por ahí. Bueno, es que el B2B no deja de impactar en personas. O sea, impactas para atender necesidades profesionales, pero no dejan de ser personas, claro, ¿no? Con su corazoncito. Que el profesional o el directivo es una especie de ente etéreo que no consume, que no va al baño, que no come, y también va a sus sitios. La pregunta es muy difícil, ¿eh? En el sector energético es muy difícil porque hay modelos B2B, pero hay empresas, por ejemplo la mía, que es B2B, pero también tiene productos B2C. Entonces, claro, tienes que ver cómo segmentas, tienes que ver a dónde te aproximas. Y yo creo que aquí la clave está en, desde luego, tener una planificación. O sea, lo que no tiene sentido es lo que se hacía en el pasado, ¿no? Dice, bueno, pues me abro perfil en todas las redes sociales y replico el contenido en todas, el mismo, con el mismo tono, el mismo lenguaje, la misma infografía, el mismo vídeo, en todas. Y no tiene absolutamente ningún sentido porque el perfil demográfico que hay en Instagram no se parece en absoluto al que hay en el LinkedIn, ¿no? Yo creo que tienes que tener una estrategia diferenciada para cada red social, tienes que tener muy claro qué pretendes en cada uno de esos perfiles y medir, y medir, y medir. Y si no va bien, pues tendrás que abandonar. Es decir, no, el coste de oportunidad de estar en una red social por estar a veces es muy alto, porque puedes perder muchos más clientes porque alguien entra en una red social y ve que está desatendida o no atendida correctamente, y te puede quitar mucho más negocio que el que te da por estar, por tenerla mal atendida. Entonces yo creo que la planificación, en B2B, por supuesto, LinkedIn yo creo que es la fundamental. Nosotros también estamos viendo que Facebook está muriendo poco a poco, y TikTok, claro, que hace un año era el sitio donde bailaba la gente, y ahora yo he visto abogados, psicólogos con millones de visualizaciones en TikTok porque te cuenta en un minuto cómo recurrir una multa. O sea, canales que antes eran impensables y están teniendo un alcance espectacular, y desde luego son canales a considerar en el futuro. Oye, pues yo, Emilio, te tomo la palabra y dentro de un año ojalá tengamos oportunidad de repetir esta conversación, este podcast, y seguramente hablemos del último story que habéis hecho en TikTok o en Instagram y de la última abertura virtual que habéis hecho en el metaverso, ¿no? ¿Quién sabe? Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, me parece un debate interesantísimo. Es verdad que siempre lo digo, pero es verdad que esta vez, además, como seguidor vuestro, pues lo he sentido pues un poquito más, ¿no? También en mi corazoncito, aun siendo B2B, en mi corazoncito. Que sigáis con vuestros valores, que las marcas escuchen y escuchemos vuestros valores, y agradeceros a todos vuestra participación, Manuel, Carlos, Silvia, Emilio, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.